Hola, buenas tardes. La semana pasada estuvimos viendo cuáles eran las diferentes formas de ejercicio y la previsión social profesional de los abogados. A lo largo de este módulo vamos a daros una visión global de cuáles son las obligaciones fiscales de los abogados y qué supone optar por una forma de ejercicio u otra. Muchos futuros abogados nos preguntan si las obligaciones tributarias del abogado son distintas a las de otras profesiones. No, en principio son las mismas y vamos a irlas viendo a lo largo de todo este módulo. Sí que vamos a distinguir la diferencia que habría para el ejercicio individual y la forma colectiva. Para empezar, con el ejercicio individual hay que saber que los ingresos que el abogado percibe por su trabajo están gravados por el IRPF. ¿Qué es el IRPF? Es un tributo de carácter directo y de naturaleza personal que grava la renta de las personas físicas según los principios de igualdad, generalidad y progresividad. Y también tiene en cuenta la situación personal o familiar de cada individuo. Vamos a ver cuáles son los cálculos del rendimiento neto para incluir en este IRPF, que es muy importante que tengáis claro. Para ello hay diferentes métodos de cálculo, 3 sistemas que serían la estimación directa, la estimación objetiva y la estimación indirecta. Juan Carlos nos va a resumir brevemente cuáles son estas y luego entraremos a desgranar un poco cuál es el cálculo que se haría en cada caso, cómo se calcularía. Perfecto, muchas gracias, Patricia. Buenas tardes a todos, gracias por vuestros saludos a través del chat. Vamos a intentar hacer que esta materia, que es un poco más dura, os resulte sencilla y más ligera de lo que tiene su contenido. Os hemos aportado 3 documentos que podéis ver a la derecha de vuestras pantallas para que podáis descargarlos, que son, por una parte, el BOE, que recoge la Ley General Tributaria, que es a la que está sometido todos los impuestos en España, sean del índole que sean, y un folleto de actividades económicas que publica el Ministerio de Economía y Hacienda, donde podréis encontrar más en detalle una extensión de todos los puntos que vamos a tratar en esta charla de esta tarde. También hemos vuelto a incorporar el libro de la cátedra, por si queréis descargarlo y queréis disponer de él en formato PDF, para que podáis ir avanzando en los contenidos que vamos a ir desarrollando desde la semana pasada y hasta la primera semana del mes de mayo. Bueno, como decía Patricia, por una parte hay que fijar diferentes cosas. En principio, con la Ley General Tributaria, una de las cuestiones que fija es que hay que establecer el domicilio fiscal de la persona sujeta al impuesto. En el caso de personas físicas, el domicilio fiscal va a coincidir siempre con su residencia habitual en territorio español, si es así, y en el caso de sociedades o de individuos de naturaleza jurídica, será el domicilio donde esté establecida su sede social. La determinación de los rendimientos netos, como ya adelantaba Patricia, es un poco computar los ingresos y los gastos y aquellos que son capaces de ser deducibles para generar la base imponible sobre la que se aplicará el impuesto. Como decíamos, la estimación directa es una de las modalidades, que es la que se aplica generalmente en todos los casos a los abogados, y que consiste en que el abogado, cuando presenta su declaración, presenta toda aquella documentación acreditativa de sus ingresos y sus gastos de manera clara. Hay una segunda manera, que es la estimación objetiva. Esta estimación objetiva en ningún caso va a contar para vosotros en el ejercicio de vuestra profesión individual, porque si os suena un poco el tema de declaraciones, la estimación objetiva anda más en el camino de los módulos y es para otro tipo de actividades, en donde se fija un criterio único en función del número de empleados, metros cuadrados de la actividad, etcétera, etcétera, que determina un rendimiento y un porcentaje de ingreso de impuestos. Y la estimación indirecta, que es la tercera que voy a tratar muy por encima, tiene ciertas peculiaridades, pero es la más delicada, porque la estimación indirecta es la que va a aplicar la administración al sujeto del impuesto cuando no presenta declaraciones o cuando las que presenta o los documentos que presenta son confusos. Generalmente puede llevar aparejada una sanción administrativa. Vale. Voy a pasar a hablaros de la estimación directa normal. Hablábamos de estimación directa normal o simplificada. Para empezar con la estimación directa normal, tenemos que saber que las cuotas que paguemos, por ejemplo, para abogados ejercientes al régimen de autónomos, serían deducibles como gasto. Hay una pregunta que nos hacéis mucho, es muy común, y es si las aportaciones que se hacen a planes de previsión profesional son deducibles como gasto.
La respuesta es que sí, siempre y cuando sean una alternativa al régimen de autónomos. ¿Qué cuotas podríamos deducir? Hablábamos en el anterior módulo que para ejercientes por cuenta propia había unas coberturas que exigía la ley como obligatorias, que eran jubilación, invalidez, fallecimiento e incapacidad temporal profesional. Todas estas coberturas tienen un básico, que es el que obliga la ley para poder ejercer por cuenta propia, pero lógicamente, si queremos, podemos ampliar un poco esas coberturas. Si nos interesa, por ejemplo, ampliar la cobertura de incapacidad temporal, lo podemos hacer. ¿Hasta qué límite podríamos hacer aportaciones y deducirnosla como gasto de actividad? Pues el máximo sería el 100% del equivalente a la cuota de cotización por contingencias comunes en el RETA. ¿Para cuánto? Cada año va cambiando. Para el año 2016 este límite está fijado en 13.023,79 euros. Luego hay una parte que también nos preguntáis, que es los planes de pensiones, si deducen como gasto. No deducen como gasto, los podemos incluir en nuestro IRPF, pero digamos que para reducir nuestra base de nuestra base personal, no como gasto de actividad. Para este año este límite está fijado en 8.000 euros en la totalidad de los planes de pensiones que tengamos. Os hablaba de las cantidades que se pueden deducir a estos 13.023,79 euros que os decía de máximo. También podremos incluir las retribuciones abonadas al cónyuge e hijos, siempre y cuando estos trabajen habitualmente y con continuidad en la actividad de la empresa y que convivan con el abogado. Siempre tiene que ser de esta forma. ¿Cómo se demuestra que esto es así? Bueno, pues tendrían que estar dados de alta en Seguridad Social y tener un contrato. Las primas de seguro de salud o de enfermedades también las podemos deducir como gasto. ¿De qué manera? El propio contribuyente, la prima que pague por su seguro de enfermedad, también podría incluir la cantidad que haya aportado para su cónyuge e hijos, siempre y cuando estos convivan en el domicilio familiar y sean menores de 25 años. ¿Cuál es el límite que se fija para esto? 500 euros por persona. Esto sería lo máximo para este caso. Bueno, a medida que vayamos avanzando en el módulo, vamos a ir viendo con más detalle qué es deducible, ya que podremos incluir cosas que estén debidamente justificadas, anotadas en nuestros cuadernos de contabilidad, etcétera, que luego veremos más ampliamente. A modo de ejemplo, por poner un ejemplo claro de qué sería algo que podríamos incluir como un gasto, pues cualquier bien que vayamos a integrar en nuestro activo circulante, pues, por ejemplo, la compra de un material de oficina, o lo que paguemos por seguridad social de los empleados, o su formación, gastos de publicidad, todo este tipo de cosas podremos también incluirlas. La estimación directa os habla de que podía ser normal o la simplificada. La simplificada básicamente es muy parecida a la anterior, solo que tiene mayor flexibilidad con respecto a la amortización del inmovilizado y además hay, digamos, deducción por gastos que tengan una difícil justificación, que ahora veremos más adelante a ver cómo lo podemos hacer también. Destacar tres cuestiones que hay que tener en cuenta en la situación tributaria del abogado, que pasará ahora a desarrollar Juan Carlos más ampliamente, que serían las rentas irregulares, criterio de imputación temporal de los ingresos y los elementos patrimoniales afectos a la actividad. Muy bien, gracias Patricia. Bueno, las rentas irregulares os las vamos a citar porque es importante tener este conocimiento, aunque no van a afectar a vuestra manera de tributar. Las rentas irregulares en España se conocen como aquellos rendimientos del trabajo, rendimientos de actividades económicas que se generan en un periodo superior a 2 años. Por la forma de trabajar de los abogados, que pronto vais a conocer, y que los asuntos suelen dilatarse en el tiempo y que suelen ir cobrando cantidades a cuenta antes de cerrar un asunto, los rendimientos de un caso de vuestro representado que vais a cobrar en un momento determinado pueden haberse generado con vuestra actividad profesional a lo largo de un periodo superior a 2 años. Esto se aplica, como digo, a otras actividades. Y lo que consiste estas rentas irregulares es que para que la progresividad del impuesto del IRPF no sea tan dañina, tan gravosa para el contribuyente, porque imaginaros que generar ingresos en 2 años con los escalados podría superar el marginal máximo y que todos los ingresos de un año y de otro
en su conjunto estuviesen sujetos a más del 47% de retención, se dividen en estos 2 años y lo que se hace es que se aplica en estos rendimientos irregulares una reducción del 30% de su totalidad y tributan a las tablas que cada año publica el Ministerio de Economía y Hacienda. Luego existen los criterios de imputación temporal de los ingresos. Está muy relacionado con lo que os acabo de contar. ¿Qué es el criterio de imputación temporal de los ingresos? Es decir, ¿en qué momento se va a imputar al abogado el ingreso de la factura generada al cliente? En el momento que se empieza a trabajar, en el momento que se presenta la factura, que sería el criterio de devengo, o en el momento en que esa factura finalmente sí que es cobrada de manera efectiva por el abogado. Luego hablaremos un poco más de esto cuando hablemos también del IVA, porque todas las facturas deberán soportar este impuesto indirecto, y podremos hablar de lo que es acogerse a lo que se llama el criterio de caja. No me voy a extender mucho más aquí, porque luego vamos a hablar mucho más tranquilamente de este tema, porque veréis que tiene un impacto y un interés muy importante para la liquidez de vuestro propio negocio. Y por último, como decía Patricia, los elementos patrimoniales afectos a la actividad. Ella ya anticipaba que hay elementos patrimoniales afectos, como pueden ser el propio inmueble donde se desarrolla la actividad, que tiene su coste, el material de oficina, los ordenadores, los teléfonos, y todas estas cosas tienen la capacidad de ser gastos deducibles de la actividad. Por ejemplo, hay una cuestión que nos interesa mucho conocer, que es, y os vamos a poner un ejemplo, que no todo el mundo conoce perfectamente. La utilización, por ejemplo, de un vehículo para la actividad, para vuestros desplazamientos, está sujeta a desgravación como gastos de la actividad, o no está sujeta a desgravación como gastos de la actividad. Aquí Hacienda genera 2 criterios. Hay un criterio que es muy claro para otro tipo de actividades más industriales, donde el uso del vehículo es un vehículo industrial, un camión, una furgoneta. Imaginaos la actividad de un cerrajero que utiliza este vehículo para el transporte continuado de las mercancías y de los elementos de construcción que tiene que desarrollar. Digamos que el uso industrial en la matriculación ya se recoge como tal, y por tanto el 100% de la inversión amortizada en los años que corresponda de este vehículo es desgravable de los gastos de la actividad. Sin embargo, en el caso de un turismo, es difícil precisar en qué momento el turismo sirve como herramienta de trabajo y en qué momento tiene un uso privado, imaginémonos en vacaciones o fines de semana. A fin de no tener que vigilar los movimientos y los kilometrajes de cada uno de los vehículos, lo que establece Hacienda es que solo el 50% del precio de adquisición de este vehículo estará sujeto a desgravación como gasto de la actividad. Da igual que sea la compra de un vehículo, porque también podríamos utilizarlo en el caso de renting o en el caso de leasing. Hay algo que digamos que es obligatorio en la mayoría de los impuestos, que serían los pagos anticipados a cuenta del impuesto. Si nos puedes comentar un poco qué ocurriría en este caso. Bien. Los pagos anticipados a cuenta del impuesto son pagos que de manera voluntaria va a realizar el profesional, de manera que la cuantía total que finalmente tendría que liquidar al finalizar el ejercicio no sea de un impacto demasiado grande dentro de su liquidez, dentro de su tesorería. Digamos que lo practicáis de manera voluntaria, más o menos podemos ir calculando qué cantidades podemos ir ingresando de manera voluntaria. Liga mucho con las retenciones, con los pagos fraccionados. Los pagos fraccionados que realizan los profesionales son obligatorios en casi todas las actividades, pero para los abogados, no, porque tienen la consideración no de actividad empresarial, sino de actividad profesional, no existe una obligatoriedad real de que se tengan que hacer este tipo de pagos fraccionados. Más allá, cuando un profesional liberal, como es el caso de un abogado, ha realizado ingresos a cuenta sobre el impuesto que superan el 70% en el ejercicio anterior del total de su facturación del año, ya no tiene ninguna obligación de presentar trimestralmente la liquidación del impuesto. Las retenciones son las que vamos a practicar o nos van a practicar a nosotros cuando trabajamos frente a sociedades distintas a la nuestra. Nuestros servicios vamos a recargarlos con el IVA correspondiente, que nos lo va a abonar la empresa, pero la empresa tiene la obligatoriedad de retenernos a cuenta del impuesto del IRPF el 15% del total de la factura. Esto es así como ocurre en la nómina de un trabajador.
¿Por qué un 15% y no otro porcentaje distinto? Pues porque no es fácil, a priori no se conoce cuál es el volumen de ingresos anual que va a tener este profesional y por tanto las escalas del IRPF, que son fáciles de aplicar cuando existe un salario tasado y cerrado, no pueden darse en este tipo de circunstancias. Muy bien, bueno, cerrado un poco el capítulo del IRPF, aunque bueno, estaremos nombrándolo a lo largo de todo el módulo, vamos a hablar de la tributación indirecta y más concretamente del IVA. Al tratarse, como decíamos, de un impuesto indirecto, sabemos que recae sobre una actividad, pero en este caso sí que el gravamen lo podemos trasladar al cliente. Juan Carlos ahora nos va a desarrollar un poco este impuesto, hablar un poco del criterio de caja, si es interesante para los abogados, si no, qué se ha conseguido con esto, que era una petición por parte de los autónomos abogados que por fin se ha resuelto, y bueno, ver a ver qué ventajas y qué desventajas hay con respecto a este criterio de caja del IVA. Perfecto. El IVA es el impuesto sobre el valor añadido, se repercute sobre los productos y servicios. El IVA funciona como una correa de transmisión. Desde el primer elemento de la cadena de producción que grava con IVA las materias primas que van a incorporar para la construcción de un bien o de un servicio, este es repercutido siempre en el siguiente comprador hasta que finalmente el que soporta toda la carga del IVA es el consumidor final. Aquel que ya no tiene capacidad de repercutirlo de ninguna de las maneras. El IVA se comporta de esta manera y para un profesional independiente durante muchos años suponía una carga económica importante, porque hasta que se aprobó en el año 2014 el criterio de caja, al que se pueden acoger todas las empresas siempre y cuando su facturación no sea superior a 2 millones de euros, y también los profesionales liberales, suponía que en el momento de la emisión de la factura, con independencia de que el cobro se hubiese producido en ese momento o se fuese a producir con posterioridad a esa fecha, había que liquidar el IVA correspondiente en la declaración trimestral. Esto suponía una pérdida de liquidez, en algunas ocasiones muy fuerte para los profesionales y para estas empresas de tamaño más pequeño, porque generaba un gasto frente a la imposibilidad de generar un ingreso. Eso sin contar si al final la factura pudiera resultar incluso impagada, que ya hablaremos también qué tipo de facturas rectificativas se pueden realizar para recuperar un IVA pagado de una factura que después resulta fallida. La Ley de Emprendedores, en 2014, lo que establece es que es posible que con determinadas condiciones los profesionales y las empresas puedan acogerse al criterio del IVA de caja. Esto es muy importante porque, sobre todo en periodos de crisis, los plazos de pago se alargan considerablemente más, porque no todas las empresas tienen capacidad de hacer frente a pagos en plazos muy cortos. Generalmente, los productos y servicios, las empresas a sus proveedores los vienen liquidando en un plazo entre 30, 60 o 90 días, y en algunos casos se alargan mucho más allá. Esto ocasionó, en los peores tiempos de la crisis, que muchas empresas, muchas pequeñas pymes, muchos pequeños profesionales, con un proyecto empresarial muy adecuado, con una cartera de clientes importante y con capacidad de generar muchos ingresos y mantener una plantilla de empleados, tuvieran que cerrar su actividad o despedir parte de esos empleados, porque al tener que adelantar constantemente el IVA y no tener al mismo tiempo la capacidad de cobrar el importe de la factura en un corto plazo, su liquidez, su tesorería se veía reducida a cero y por tanto no hacía viable la continuidad del negocio. Por tanto, parece que es una buena medida. Por otra parte, existía y se debería haber aplicado, que no se aplica en estos momentos, también aprobada por el Gobierno, la ley de morosidad, que debería de obligar sobre todo a las entidades públicas a hacer frente a los pagos a sus proveedores en un plazo mucho más reducido que el que en la realidad se va produciendo. Tiene ventajas y tiene inconvenientes. A ver, ¿quién puede solicitar estar dentro de este sistema de IVA de caja? Bueno, como hemos dicho, la facturación no puede ser superior a 2 millones de euros anuales en bruto. Debe ser solicitada al inicio de la actividad. Digamos que en la declaración censal se debe declarar que quieren acogerse a este criterio de caja. Este criterio de caja se puede renunciar a él en cualquier momento, pero existe una moratoria, una prórroga automática de hasta 3 años. Durante ese periodo hay que mantener este mismo criterio de caja.
La ventaja, como decíamos, es que no hay que soportar, no hay que pagar el IVA, no hay que pagar la factura mientras que no se ha cobrado el IVA repercutido, pero al mismo tiempo tampoco permite que las facturas que nosotros tenemos que pagar, si no las hemos abonado realmente, tampoco podremos deducir el IVA soportado, ¿vale? Finalmente, el IVA se comporta en las declaraciones en una suma, en un resultado por diferencias. El IVA repercutido por nosotros a nuestros clientes y el IVA soportado que nosotros tenemos de las personas que nos tienen que facturar a nosotros. La diferencia entre estas dos cantidades es la cantidad que hay que declarar dentro del impuesto y del IVA. Como vemos, algún inconveniente más se me ocurre. Si alguien que se acoge al criterio de caja quiere trabajar con un tercero, con otra sociedad, esa sociedad obligatoriamente, aunque no lo haya solicitado y no esté acogido al criterio de caja, tiene que establecer el pago de esas facturas con el mismo criterio que nosotros le estamos dando. Es decir, tampoco va a poder deducir el IVA de sus facturas hasta que realmente no las haya pagado. Esto ocasiona a veces un pequeño problema. Clientes más o menos importantes con los que podemos tener una relación habitual o lugares donde queremos llegar, sobre todo por sociedades, a establecer un vínculo profesional importante, pueden negarse a que trabajemos con ellos porque les hacemos establecer un criterio de caja que ellos no quieren en ningún caso mantener. En este punto, como en algún momento me ha comentado Patricia, se nos genera la duda de qué es más importante, ganar clientes o perder tesorería. Cada caso es un mundo, evidentemente las circunstancias de cada persona e incluso en cada región y por especialidades dentro del derecho pues determinarán que la eficacia del cobro sea mayor o menor antes de acogernos al criterio de caja. No sé si con esto os hacéis alguna idea de lo que queríamos explicaros, de las ventajas e inconvenientes que puede tener. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro. De todas formas, sabéis que podéis hacer vuestras consultas si tenéis alguna duda con respecto a este impuesto. También es importante que sepamos qué tipo de sociedades están sujetas a este IVA. ¿Son todas o hay algún tipo de excepción? Bueno, digamos que el IVA funciona para todos los profesionales, tanto si se constituyen como individuos profesionalmente hablando, como si van por sociedades. Lo que sí hay es diferentes partidas dentro de la actividad que no están gravadas con el IVA. Por ejemplo, el más claro ejemplo para vosotros que vais a ser abogados, si estáis dispuestos a trabajar el turno de oficio, aunque es un servicio profesional de un abogado, asimilable a cualquier servicio con cualquier otro representado y entre cualquier otra materia legal, no soporta, en este caso, IVA. Por tanto, no es un problema. La facturación se realiza de otra manera y, por tanto, aquí no tenemos que hacer liquidación de IVA. Tampoco tiene soportado el IVA cuando estamos hablando, por ejemplo, de segundas transmisiones patrimoniales. Cuando estamos hablando de la adquisición de un inmueble nuevo, estamos soportando un IVA como obra nueva, pero cuando estamos adquiriendo un bien de segunda mano, un bien inmobiliario de segunda mano, el IVA ya no aparece. Sí es cierto que hay una sustitución de este impuesto. Hay un impuesto que se sigue generando, que es el impuesto de transmisiones patrimoniales. Fundamentalmente, cuando existe la transmisión del despacho intervivos y la persona que recibe la transmisión mantiene la misma actividad, esa transmisión tampoco está sujeta a IVA. La compraventa de esa sociedad y de sus efectos tampoco están sujetos a IVA. Y lo mismo sucede cuando hablamos de la transmisión mortis causa, es decir, cuando el finado abogado deja en herencia a uno de sus hijos o uno de sus familiares el establecimiento y la actividad y esta persona continúa con ella de la misma manera que la persona que ha fallecido. Bueno, también hablábamos de que había servicios que estaban sujetos a este impuesto, aunque estaban exentos, que eran las segundas entregas en edificaciones y, en segundo caso, importaciones de bienes que puedan servir como prueba en un juzgado. Cuando hablamos de devengar este impuesto, hablamos de que lo normal es que se produzca cuando se produzca el servicio. En el caso de los abogados, como hablábamos, se producía pues, cuando hubiera concluido el servicio encargado. El tipo de gravamen sabemos que en la actualidad es el 21% y luego, ¿cómo se repercute este IVA? Bueno, habría que incluir este IVA directamente en la factura y ya está, con esto sería suficiente. Como hablamos de tema de factura rectificativa, por ejemplo, en un caso en el que se devuelva devolución del IVA porque una factura no se haya cobrado del cliente. En estos casos
¿cómo se podría instrumentalizar? ¿Se podría devolver, no? Sí, efectivamente. No todas las facturas, por desgracia, son siempre satisfechas, no ya en tiempo y forma. Algunas de ellas ni siquiera resultan cobradas por parte del profesional o por parte de la empresa. A ver, hay razones fundamentales para esto. Una empresa a la que has prestado un servicio que ha entrado en concurso de acreedores porque su viabilidad ya no es posible, evidentemente no puede estar haciendo frente al pago de una factura, sea cual sea el importe, y por tanto ese IVA, si no estábamos acogidos al criterio de caja, ya lo habríamos liquidado, y si no estábamos acogidos al criterio de caja, finalmente también lo vamos a liquidar. Antes se me olvidó mencionar, y esto es muy importante, que el criterio de caja lo que hace es dilatar el momento del pago del IVA, porque las facturas no pueden permanecer eternamente en situación de incobradas y por tanto no pueden estar permanentemente exentas de liquidar ese IVA correspondiente. Una factura que se emite en el año 2016, si no resulta cobrada a lo largo del año y no se puede liquidar el IVA, como mínimo antes del final del año próximo, del año 2017, tiene que ser liquidada con independencia de que hayamos sido capaces de cobrar el importe o no. ¿Qué sucede cuando definitivamente sabemos que el importe no se puede cobrar? Si existe un concurso de acreedores, podremos hacer una factura rectificativa con el IVA en negativo, que podemos presentar en la agencia tributaria, de manera que este IVA nos sea devuelto. No es exactamente una devolución económica, sino compensado con otras declaraciones de IVA que estemos realizando en ese momento. Normalmente para empresas hasta 6 millones de euros de facturación, el plazo es de 6 meses para poder efectuar desde que se declara el concurso de acreedores y desde que queda cerrado la devolución de este IVA soportado, y para el resto de empresas es a partir de esa cantidad. Normalmente hay que acreditar de manera fehaciente que se ha intentado por todos los medios el cobro. La manera más fehaciente, desde luego, es un acta notarial de reclamación de la deuda, para que quede constatado que, al menos por la voluntad de la persona sujeta al tributo, que en este caso es el profesional, ha hecho todo lo humanamente posible por conseguir no solo sus propios ingresos, sino que ese IVA, que como decíamos al principio es una cadena de acontecimientos que va pasando de un profesional a otro hasta el consumidor final, no queda fuera de su pago. Vale, finalmente, refiriéndonos a este impuesto, otra cuestión es cuándo se liquida. Bueno, pues las liquidaciones del impuesto del IVA son trimestrales. No sé si nos puedes hablar un poco del modelo para el IVA. Digamos, efectivamente, como bien dices, las declaraciones son trimestrales y se presentan cada trimestre entre el día 1 y 21 de los meses de abril, julio y octubre, y entre el día 1 y 21 de enero, en la correspondiente al último trimestre del anterior ejercicio. Evidentemente, como decimos, es una compensación. Se pueden aplicar diferentes elementos de, como decíamos, estas facturas impagadas, las que decimos facturas rectificativas, y es obligatorio hacer el ingreso de los importes que resulten positivos a favor de Hacienda. Pueden existir también declaraciones negativas, en algunos casos, incluso declaraciones en las que no existe ni siquiera actividad. La declaración del IVA debe de realizarse con independencia de que en el último trimestre no se haya generado ningún tipo de ingreso. Vale. Bueno, cerrando un poco también el impuesto del IVA, os hablábamos en el anterior módulo de que bueno, la actividad de los abogados se podía realizar de manera individual o de manera colectiva. Vamos a pasar a ver la forma colectiva, que lógicamente es algo que también nos interesa mucho. Y para esto, bueno, vamos a hablar de sociedades mercantiles y del impuesto de sociedades, que es el impuesto que grava a esta forma de practicar la abogacía. Efectivamente. Salimos del ámbito personal, del ejercicio individual, y hablemos de las sociedades. Como decíamos en la charla de la semana anterior, existen diferentes tipos de sociedades mercantiles para constituir agrupaciones de abogados. En todos los casos también tienen obligación de tributar. Aquí la determinación de la renta por la que se va a tributar la determina la diferencia muy similar a la que se produce en los profesionales individuales entre ingresos y gastos de la actividad. También tiene sus gastos deducibles esta parte. Por ejemplo, las nóminas de los empleados son gastos deducibles en todos los casos. El inmovilizado también tiene una deducción, pero en todos los casos toda esta información que determina cuál va a ser la base imponible para que sujetará el impuesto de actividades económicas tiene que ser soportado en todos los casos de manera documental.
no existen las posibilidades de aplicar gastos de difícil justificación, como habíamos visto en el ejercicio individual, sino que todo tiene que estar documentado y soportado en los libros, asientos contables y en la memoria anual de la actividad que se realiza. Por tanto, estos gastos deberían de quedar suficientemente acreditados. Hay otro tipo de gastos de las sociedades que, pese a que se pueda existir una acreditación clara, nunca serán desgravables dentro de este impuesto, como son, por ejemplo, las dietas por asistencia a juntas de los directivos, las retribuciones que se realizan como bonus anuales o como dividendo de la propia actividad, las multas, impuestos repercutibles y sanciones, etcétera, etcétera. Todo esto queda fuera de la deducción. Por tanto, tampoco es desgravable en este caso las aportaciones que nos imputen como salario. El tipo impositivo. Hasta el año pasado, hasta el año 2015, existían dos porcentajes impositivos en función del tamaño de la empresa. En líneas generales, quitando algunas especificaciones, como puede ser la banca, donde el impuesto es un poco mayor, las empresas que tenían un volumen de facturación superior a los 10 millones de euros se encontraban con un tipo impositivo del 28%, y para las que tenían una facturación inferior, una renta inferior a los 10 millones de euros, el tipo impositivo era del 25%. En 2014 se aprueba una reforma legal y fiscal en la que se determina que a partir del 1 de enero de este año, en el que estamos, año 2016, el tipo impositivo se homologa para ambos tipos de sociedades y se queda siempre en el 25% de la renta. Por hablar de un caso especial, las empresas de reducida dimensión tienen un régimen especial. Estas son las que tengan una cifra de negocio inferior a los 10 millones de euros en el periodo impositivo anterior. Claro, el concepto de cifra de negocio vamos a definirlo como viene recogido en el Código de Comercio, en el artículo 35 concretamente. Indica que la cifra de negocios comprende el importe de la venta de los productos, prestación de servicios u otros ingresos que correspondan a la actividad ordinaria de la empresa. A esto habrá que deducirle las bonificaciones, demás reducciones, por ejemplo el IVA y otros. Por hablar un poco sería, por decirlo de otra manera, sería el neto. Al tratarse de empresas, como decimos, de reducida dimensión, además de tener una tributación inferior, disfrutan de unos incentivos que nos gustaría que nos explicaras. Sí, bueno, son algunas pequeñas pinceladas. Hay una libertad de amortización prevista en el artículo 11.3 de la Ley 27/2014 para elementos inmovilizados, material nuevo. En todo caso, como decimos, tiene ese material nuevo, cuyo valor unitario sea inferior a 300 euros y la suma y el conjunto de todas estas compras de material inmovilizado no ascienda de los 25.000 euros. Esto puede ser amortizado libremente. Existen, para otro tipo de inmovilizados de valor superior en las empresas, existen unas tablas de amortización donde se indica y se fija cuántos años es el máximo permitido para amortizar diferentes elementos, mobiliarios o inmobiliarios, pero en estos casos, como decíamos, en estas pequeñas cuantías de elementos pequeños, nos vamos a referir, yo diría, a elementos de gastos de material de oficina y algún tipo de mobiliario sencillo, podremos amortizarlo con la libertad que nos parezca. También se considera como pérdida, si entra dentro de los gastos deducibles, el deterioro de crédito de la propia sociedad. Como hablábamos, en los casos de personas jurídicas y en el caso de IRPF, también aquí se deberá efectuar un pago fraccionado a cuenta de la liquidación de este impuesto. Vamos a hablar de un nuevo impuesto que también nos afecta y que es interesante que conozcáis, que es el impuesto de actividades económicas. Es un impuesto de carácter real. El hecho imponible está constituido por la propia, por el ejercicio propio de la actividad empresarial. Por lo tanto, en el caso del ejercicio de la abogacía nos afectaría. Sin embargo, este es un impuesto que ha quedado, digamos que ha perdido relevancia, ya que tiene unas exenciones muy claras. Una de ellas sería, pues, las personas físicas, en este caso estarían exentas de este impuesto, las sociedades sin personalidad jurídica y los contribuyentes cuya cifra de negocio sea inferior a 1 millón de euros. También estarían exentos los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad en territorio español durante los 2 primeros periodos impositivos.
Por lo tanto, bueno, pues como hablábamos, creo que también mencionábamos en el anterior módulo, cuando vayáis, sobre todo en los casos que vayáis a iniciar vuestra actividad por cuenta propia, es muy común que nos preguntéis si es obligatorio daros de alta en el impuesto de actividades económicas. Tenéis la obligación de daros de alta, pero bueno, sabéis que tiene muchas excepciones y tiene estas exenciones de las que os hemos hablado. Hablamos de que se trataba de un tributo de naturaleza indirecta que grava, en este caso, las transmisiones patrimoniales, las operaciones societarias y los actos jurídicos documentados. ¿Distinguimos estas modalidades? Bueno, las transmisiones patrimoniales se graban aquellas que son onerosas entre intervivos y supongan un desplazamiento patrimonial. Es decir, la compraventa sin continuidad de la actividad está grabada por este impuesto, como dejaba Patricia. Tenemos también, como decía, las operaciones societarias, es decir, todos aquellos elementos, todos aquellos gastos en los que se van a incurrir en una operación societaria, compraventa, fusión, adquisición, también estarán incluidas. Y como decíamos, los costes jurídicos documentados, estos son los costes notariales que todo el mundo aplica en algún momento. Si hablamos de la adquisición de una vivienda, existen estos actos jurídicos documentados que digamos que es un poco los honorarios que el señor notario va a establecer sobre nosotros. Estaba mirando hace un momento, mientras que hablabas, que teníamos algunas preguntas en la pantalla. Algunas preguntas de las que nos estáis formulando requieren una explicación un poco más larga, que quizá podéis encontrar en los documentos que hemos dejado para que os descarguéis, pero que también, como decíamos la semana anterior, os invitamos a que nos lancéis a nuestro buzón particular cátedra.motoridad@motoridadabogacía, de manera que podamos daros una información más amplia, incluso acompañar esta información de diferentes ejemplos que os clarificarán mucho más la forma de comportarse frente a los impuestos o frente a las declaraciones que tenemos que realizar. Efectivamente, ha habido una pregunta que nos decía que si el turno de oficio podría comportarse, estar establecido dentro del criterio de caja. Aclarar que el turno de oficio, como decíamos antes, no soporta el IVA, por tanto está exento de esa tributación y por tanto el criterio de caja no sería de aplicación ni sería necesario de aplicación. También, si es verdad, hemos dado las fechas de liquidación del IVA. Hemos dicho que el día 21 es el día 20 de cada uno de los meses, 20 de abril, 20 de julio, 20 de octubre, y en enero la excepción es que se cierra hasta el día 30 de enero y se corresponden siempre con los trimestres que van siendo acumulados, deduciendo los pagos que ya se han realizado a cuenta. Bueno, por ir ya terminando, vamos a hablar de obligaciones contables y formales en el caso de los abogados. Las formales de carácter tributario afectan por igual a las personas físicas y a las jurídicas. Se exigen a todos los contribuyentes y, bueno, Juan Carlos nos va a explicar un poco cuáles serían estas obligaciones. Sí, las obligaciones de presentar declaraciones censales por las personas o entidades que vayan a desarrollar este tipo de actividades. La obligación de utilizar un número de identificación fiscal, en este caso para personas físicas será el NIF y para las personas jurídicas será el CIF, que será facilitado siempre al darnos de alta censalmente en la actividad por Hacienda. El CIF siempre será para las empresas distinto para cada una de ellas. Si existiese más de una sociedad dentro de un holding sería necesario que cada una contase con su propio CIF. Está la obligación de presentar las autodeclaraciones obligatoriamente, como habíamos especificado, las de IVA, etcétera, etcétera. La obligación de entregar certificaciones de IVA o retenciones a las personas a las que se las estamos efectuando. Si es un IVA a un cliente, le tendremos que declarar y certificar para su declaración de Hacienda qué IVA le hemos repercutido, y en el caso, por ejemplo, de los empleados, tenemos que certificar los ingresos y las retenciones a cuenta con respecto al impuesto. Estas serían un poco las grandes obligaciones más o menos formales. Bueno, por hablaros de las obligaciones contables, aquí sí que hay que distinguir entre sociedades y el ejercicio individual. En el caso de las sociedades habréis oído hablar del libro de inventario, cuentas anuales y luego el libro diario. En el caso del primero se tiene que abrir con un balance inicial y al menos cada trimestre se irán haciendo rectificaciones sobre este balance y correcciones. También está el inventario al cierre del ejercicio y las cuentas anuales, que también os sonará.
En el diario pues, se registra el día a día, todas las operaciones que vayamos haciendo. En el caso del ejercicio individual, en este caso está el libro de registro de ingresos, de gastos, los bienes de inversión, las provisiones de fondo y los suplidos. Cuando hablamos de las sociedades, es obligatorio que se conserven los libros, la correspondencia, documentación, justificantes, todo lo que nos puedan solicitar durante al menos 6 años. En el caso del ejercicio individual, gastos, ingresos, las rentas, tenemos la obligación de conservar esta documentación durante al menos 4 años. Los empresarios están obligados a expedir facturas y, por cada operación que realicen, y tienen que conservar también una copia de ellas. Asimismo, han de conservar las facturas que hayan recibido de otros empresarios. ¿Qué han de incluir estas facturas? Bueno, pues depende, pero lo normal que se incluye en la factura, la fecha, nombre y apellidos o razón social, cuál es el número de identificación fiscal, es muy importante, el domicilio, la descripción de qué actividad o qué operación hemos hecho, también el tipo impositivo. Todo esto tiene que venir formalmente recogido en la factura para que no nos dé lugar a duda y cuando la veamos sepamos de qué se trata. Y bueno, muy bien, Patricia, pues básicamente... hasta aquí no queremos hacer mucho más extenso este tema. Como decíamos, tenemos a vuestra disposición nuestro correo electrónico, que lo vamos a repetir, que es catedra.mutualidad@mutualidadabogacía.com, para que podáis lanzarnos vuestras consultas y podamos contestarlas personalmente a alguno de vosotros. Los documentos que hemos puesto para descargar os serán una valiosa guía. Son documentos oficiales del Boletín Oficial del Estado, por una parte, en cuanto a la Ley General Tributaria, y en cuanto a Hacienda tenemos lo que ellos llaman el folleto de actividades económicas. Os advierto que este folleto tiene 88 páginas, viene bastante detallado, pero en él podéis encontrar mucho más, en un grado de detalle mayor que en la extensión que pretendía tener esta charla, las cosas que vamos a hacer. Solo nos queda contaros lo que vamos a hacer la semana que viene, anticiparos, aunque ya conocéis el contador cuenta atrás que va indicando en la próxima sesión cuándo se va a realizar y cuál va a ser su contenido. Aquí hablaremos de algo que es importante y que tiene una gran trascendencia en el ejercicio profesional. Vamos a hablar de la responsabilidad civil y de la responsabilidad penal de los abogados, en qué casos se incurre o se puede incurrir en ellas, y si hay alguna manera de otorgarle un aseguramiento para que las mermas, las cuantías económicas que vengan derivadas de la responsabilidad civil no arruinen un proyecto profesional ni acaban con el patrimonio de la persona que está ejerciendo la actividad. Muy no sé bien. si quieres añadir alguna cosa. Nada más, que nos vemos el próximo día 20 de abril, miércoles, y gracias por estar ahí, y estamos a vuestra disposición, como decía Juan Carlos, para cualquier cosa que necesitáis o cualquier duda que os surja. Muchas gracias. Buenas tardes.